Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Como siempre, me es grato saludarles. Me da gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio de comunicación. Gracias doy a Dios nuestro Señor por la vida, por todo lo que nos ha dado, por su grande amor, por sus bendiciones, pero sobre todo por estar siempre con nosotros cuando más lo necesitamos. Y siempre el Señor ha prometido estar con nosotros, no nada más cuando lo necesitamos, que de hecho siempre necesitamos a Dios, pero nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos hace alejarnos de Dios y acercarnos a Él cuando lo necesitamos. Sabemos que Dios siempre está presto, sabemos que Dios siempre está dispuesto a nosotros, a escucharnos, a ayudarnos a derramar de sus bendiciones en nosotros. Así es que por ese motivo doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de cada uno de ustedes, por el hecho de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, el alimento espiritual que bien hace falta a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y bueno, damos gracias a Dios por este momento y hoy toca un tema muy importante y tiene por título Soy libre, que es la primera parte. Soy libre y para ello me voy a permitir leer para ustedes ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 36. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí una pregunta, mis amigos, mis hermanos. ¿Quién de nosotros, ustedes que me ven, ustedes que me escuchan, incluyendo yo, quién de nosotros podríamos decir que somos libres? Libres ya lo dijimos, ¿sí? Ya dijimos que podríamos ser libres. De hecho, cada 15 de septiembre, que ya 15, cada 15 de septiembre festejamos como mexicanos esa libertad. Esa libertad que nos dieron nuestros héroes, esa libertad que nos dieron los héroes de la patria, ¿verdad? Pero a esa libertad nosotros no debemos confiar. ¿Qué libertad hay entre esa libertad y la libertad que nos da Dios? Muchas veces creemos o queremos permanecer en la libertad que el mundo da. ¿Para qué? Para poder hacer lo que queremos, para poder ir a donde queremos, para poder infinidad de cosas. Mas, sin embargo, la libertad que Dios nos da es una libertad espiritual. Es una libertad que nos hace, valga la redundancia, libres de toda culpa, de todo pecado, ¿sí? Y nos da la oportunidad de poder estar ante la presencia de Dios cuando Él nos llame a cuentas. Ahora, ¿qué libertad quieres tú? ¿Qué libertad
quieres para ti, para tu vida. Muy bien. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto lo encontramos ahí en Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es esto, mis hermanos, mis amigos? Que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos andar conforme a la voluntad de Dios. No hay hijo de Dios que haga lo contrario al Padre. Un ejemplo lo vemos en Jesús. Jesús, como hijo de Dios, vivió conforme a la voluntad de su Padre. Jesús, como hijo de hombre, hizo la voluntad de Dios. Veamos, ¿sí? Muchas veces nosotros nos decimos ser hijos de Dios, pero más sin embargo, hacemos o vivimos conforme a lo contrario que Dios quiere. O sea, conforme a nuestra voluntad. La voluntad de Dios la dejamos a un lado y nos vamos a nuestra voluntad. ¿Qué es esto? A los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a los deseos de la carne, es que estamos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. ¿Sí? Como dice aquí. Dice: hay quienes se oponen a sus palabras y permanecen en las tinieblas, pero los que creen en Él dieron el paso fundamental. Así se estableció una relación con Jesús. Recibieron el perdón de sus pecados y una nueva vida, la vida eterna. Así es que cuando Jesús llamó a los discípulos, cuando Jesús escogió a sus discípulos y los llamó hacia Él, no conocían de Jesús, mas sin embargo estuvieron dispuestos a seguirle, ¿sí? Estuvieron dispuestos a seguirle, a seguir sus pasos, a obedecerle en todo momento. Jesús los cambió. Ellos aceptaron seguir a Jesús. Ellos aceptaron seguir al Maestro, ¿sí? Entonces, en ese momento, los discípulos, que eran pescadores, tenían una vida muy ajena, muy diferente a la que tuvieron con Jesús. Mas, sin embargo, Jesús les perdonó todos sus pecados, los limpió y los salvó, los hizo libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado, ¿sí? Jesús les perdonó. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros buscamos a Dios, es porque sentimos en nuestro corazón ese deseo de cambiar. Pero lo malo en nosotros, que lo hacemos momentáneamente, o sea, lo hacemos podríamos decirlo, por episodios, ¿sí? Yo me acerco a Dios nada más por un tiempo, después ya cuando estoy bien me alejo, y cuando vuelvo a necesitar me acerco. No se trata de eso. Se trata de que si yo busco, me acerco a Dios, debe de ser para siempre, ¿sí? Debe de ser para siempre. Recordemos, hace 15 días, hablábamos del arrepentimiento y decíamos que el arrepentimiento debe de ser sincero. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, sinceramente, entonces vamos a empezar a ser libres. Libres de pecado, libres de toda culpa, libres de maldad.
Recordemos, la palabra de Dios nos dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Entonces, es cuando Dios, cuando Jesús nos da esa libertad, ¿sí? Así es que, sin embargo, Jesús habló de un segundo paso. Es necesario preservar en su enseñanza para alcanzar la libertad. No basta nada más con aceptar a Jesús. No basta nada más con seguirle, no. Sino es necesario también permanecer. Dice Pablo, persiste de lo que has aprendido, de lo cual tú te persuadiste. Persiste. ¿Qué es persistir? Permanecer. ¿Sí? Nosotros, si empezamos a conocer a Dios, debemos permanecer en Él. Dios no nada más es para un rato. Dios no nada más es para cuando estés triste. Dios es Dios para todo momento de tu vida, y Dios en todo momento de tu vida quiere estar en ti, quiere estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra debilidad, porque Dios conoce nuestra condición y porque sabe que somos débiles al pecado. Por eso Dios quiere permanecer en nosotros. Así es que dice Juan 8:33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros, bueno, a partir de hace muchos años, se abolió la esclavitud aquí en México. Aquí en México ya está prohibida la esclavitud, ya no hay esclavos ni nada. Pero aún así, nosotros venimos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿O de quién? Esclavos del pecado. Esclavos del enemigo. Cuando nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad del enemigo, es porque el enemigo nos está manejando, nos está manipulando para que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos libres de pecado. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él. Porque Dios se interesa por nosotros. Porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y podrían decir, ¿cómo lo sabes tú? Bueno, la palabra de Dios nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para vosotros, para que donde yo esté, dice Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que, imagínense, Dios quiere que nosotros estemos con Él, ¿sí? Así es que, ¿quién se siente libre? Jesús, cuando llegó la mujer adúltera a los pies de Jesús, y que muchos varones, muchos hombres la perseguían para lapidarla, para tirarle pie, para apedrearla, ¿sí? Jesús, ¿qué dijo a la multitud? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, mis amigos, cuántos de nosotros nos atrevemos a apedrear a alguien siendo que nosotros somos igual o peor de pecadores? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo estoy libre de pecado? ¿Cuántos? Nadie.
Nadie está libre de pecado. ¿Por qué? Porque como estamos en este mundo, y dice el salmista una vez más, dice el salmista, reconozco que el pecado está siempre delante de mí. Esa es nuestra condición. Nuestra condición es de pecado. Nuestra condición es de maldad. Nuestra condición es de orgullo, vanidad, de alegrarnos por lo que les pasa a nuestros enemigos, a nuestro prójimo. Eso es lo que nos tiene esclavizados. ¿Sí? Muchas veces dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno si no ves la viga en tu propio ojo? Imagínate, mi hermano, mi amigo, qué tan mal es nuestra condición delante de Dios, que muchas veces creemos que estamos bien nosotros, nada más porque vamos al templo, nada más porque leemos la Biblia, nada más porque oramos, nada más porque cantamos, nada más porque compartimos la palabra o porque escuchamos la palabra. Eso no nos hace libres, mis hermanos. Lo que nos hace libres, vuelvo a repetir, es que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, que escuchemos su voz, que sigamos sus pasos, que hagamos su voluntad, pero no momentáneamente, no en momentos, no, sino para siempre en nuestra vida. Vuelvo a repetir, porque Dios no es un Dios de momentos, Dios no es un Dios de ratos, Dios es un Dios eterno, un Dios para siempre, y eso quiere ser en tu vida. Pensaban que eran libres porque pertenecían al pueblo de Israel, pero para Jesús la libertad no consiste en pertenecer a un grupo, sino no ser dominado por el mal. Algo muy importante. Nosotros creemos que somos libres porque pertenecemos a X o tal o Y religión o tal denominación. Que no porque yo soy metodista, yo soy libre. Que porque yo soy presbiteriano, soy libre. Que porque yo soy bautista, soy libre. Que porque yo soy pentecostés, soy libre. O que porque yo soy católico, soy libre. No. Eso, vuelvo a repetir, eso no nos hace libres. Eso no nos salva. Lo que nos hace libres es Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? No por el hecho de que yo pertenezca a tal o cual organización o congregación ya voy a ser libre. No, no, mis hermanos. Jesús les prometió esta libertad mediante un vínculo con Él. Pero ellos objetaron que tenían su propia nacionalidad, su religión, hicieron valer su propia familia espiritual. Muchas veces decimos, mi iglesia es la mejor. No, que la iglesia bautista es mejor que la pentecostés o que la presbiteriana es mejor que el X. No hay iglesias buenas ni iglesias malas. Es Dios el que nos debe hacer cambiar. Ninguna iglesia te hace cambiar. Ninguna iglesia. Habrá pastores que te podrán prometer la libertad si tú vas a su iglesia. Pero ni un pastor, ninguna iglesia, ninguna congregación te puede dar esa libertad que Dios te da. Nadie te puede hacer libre más que Dios.
¿Cuántos hemos exclamado, a mí me gusta esa iglesia porque ahí soy libre? ¿Libre de qué? ¿Libre para hacer lo que quieras? ¿Libre para...? No, mi hermano, esa no es libertad. Esa libertad es efímera, esa libertad es pasajera, esa libertad es falsa. La libertad que Dios da, esa es la verdadera y real libertad. ¿Sí? A veces consideramos nuestra pertenencia a tal o cual iglesia como la prueba de nuestra salvación y fidelidad cristiana. Pero lo que importa es nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Tú podrás ir, mi hermano, mi amigo, a una iglesia donde tenga mil congregantes, donde la congregación sea numerosa, y podrás estar bien relacionado con tanta gente. Pero si tu corazón no está con Dios, si Dios no está en ti, no eres libre. Y así te vuelvo a repetir, así te puedan ofrecer la libertad, no es cierto. Porque ningún hombre, escúchalo bien, mi hermano, mi amigo, ningún hombre, ninguna persona te puede dar la libertad que Dios te da. Así te podrán decir, tus pecados te son perdonados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre te puede limpiar tu alma, puede limpiar tu corazón. Entonces, ¿cómo es que dices que eres libre? ¿Cómo es que dices que tienes esa libertad? Recuerda, la libertad que Dios te da, que Dios nos da, es la libertad espiritual. Nos limpia, nos lava, nos restaura espiritualmente. A tal grado, como dice su palabra, que nuestro espíritu, que el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice su palabra, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Esa es la libertad que debemos anhelar. Esa es la libertad que debemos desear para nuestra vida, para nuestra alma, para que podamos gozar de esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros allá en la Nueva Jerusalén, donde son calles de oro y mar de cristal. Es ahí a donde debemos anhelar llegar algún día. La verdadera libertad se vive en una relación con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Yo pregunto a mi hermano, mi amigo, nuestra relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Muchas veces vamos al templo, vamos a la iglesia, pero nada más para ver a quién vemos, para ver de quién vamos a hablar en la semana. Que fulanito esto, que sutanito lo otro, que perengana, que Patricia, que esto, que... Para eso vamos, alimentar nuestro ego, alimentar nuestro orgullo o nuestro morbo, por decirlo así, ¿sí? Y no vamos en verdad con el deseo de seguir a Dios, de buscarle. Porque si fuéramos con ese deseo,
En lugar de hablar de fulano, mengano, perengano, hablaríamos de Cristo. Porque recordemos, nosotros debemos ser cristocéntricos. O sea, que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Así es que mi hermano, mi amigo, dejo esta pregunta. ¿Tú eres libre? Como dice aquí, en verdad, ¿soy libre? ¿Soy libre? Esa pregunta solamente tú te la puedes contestar. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, oh Señor, porque grande es tu amor, tu misericordia. Y Señor, reconozco que, como dice el salmista, que el pecado está siempre delante de mí. Dame fuerza, dame sabiduría para poder resistir, Señor, a las tentaciones del maligno. Es cierto, este mundo, Señor, ofrece libertad, pero es una libertad efímera, es una libertad pasajera, es una libertad que se acaba. Señor, anhelamos en nuestro corazón ser libres en verdad. Por eso acudimos a ti, para que con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia nos des esa libertad que anhelamos, para poder servirte, para poder honrarte, para poder glorificarte como tú te mereces. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos. Nos veremos, nos escucharemos el próximo domingo con la segunda parte de este tema, Soy libre. Bueno, como siempre, les invito a que compartan este mensaje, a que le den like, a que se suscriban y pues que sigamos adelante. Que tengan un feliz inicio de semana, que gocen de las bendiciones de Dios juntamente con sus familias y que Dios les bendiga ahora y siempre. Hasta la próxima.